¿Qué tal? Dios le bendiga muy ricamente. Crisis y victoria. Esto es algo que está sucediendo a aquellos que viven en crisis, pero a aquellos que viven en victoria. Para que venga la victoria tiene que haber un milagro. Ahora, el milagro es algo, un suceso, mirándolo en la parte bíblica, un suceso extraordinario para nosotros, porque nosotros no podemos hacer milagros, que no se puede explicar. Hubo siempre gente que ha querido explicar milagros en términos naturales, pero no se puede. Teólogos que han querido explicarlo, dieron su explicación y para eso era eso. Pero lo hicieron, como dije al principio, en términos naturales de acuerdo a lo que ellos veían. Pero quiero decirle que los milagros no hay manera de explicar, no hay forma, en realidad. Si somos sinceros y admitimos que tenemos límites para las cosas de Dios, no hay forma de explicar un milagro. Y eso lo hace Dios. Pero quiero decirles a todos ustedes que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo hubo grandes milagros portentosos, fueron grandes. Y en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesucristo y luego los apóstoles que continuaron y cuando se llevaba y transmitía la buena noticia de Dios, había milagros muy grandes también. Pero los milagros que encontramos en las Sagradas Escrituras fueron realizados ante una necesidad apremiante. No era así, toma milagros. No, era apremiante la necesidad de una persona o de una comunidad. Esto es muy interesante. Ahora, todo esto era para darle respaldo a la palabra de Dios. Generalmente se decía la palabra y venía el milagro. Eso era lo más que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento. Y también Jesús, primeramente, generalmente, decía la palabra, pronunciaba la palabra, soltaba la palabra, y había milagros. Pero eran situaciones, a veces límites, muy apremiantes. Le quiero decir una cosa, aún también, desde la época de Moisés en adelante, los milagros no fueron un show. A ver, le voy a explicar. Por ejemplo, cuando Moisés pasa con el pueblo de Israel por el mar seco, él no dijo, bueno muchachos, miren, vamos a ver ¿no? Sino van a contemplar la mano del Señor. Jamás se proyectaron como algo hacer un show para la gente. Usted sabe lo que es un show. Y Dios nunca hace show. Y el Espíritu Santo tampoco lo hace. No lo hace. Y los milagros, nuevamente digo, no venían así. Decir, toma un milagro. No era así. Ni nunca fueron así. Ahora bien, cuando el milagro de Dios viene a una persona, a un matrimonio, a una comunidad, en un lugar determinado, algo sucede, indudablemente. En la Biblia nosotros llaman los mismos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 22, y 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12, se le llama señal, prodigio o maravilla. Las palabras son todas, parecía sinónimo. Ahora yo se lo voy a decir. La señal es una cosa. Y claro,
para que haya una señal hay un milagro, un prodigio, una maravilla. Pero ¿sabe qué pasa con una señal? El Evangelio de San Juan dice que Jesús hizo señales. Y ahí es una cosa muy importante esta palabra. Porque esta palabra, señal, no nos lleva tanto a contemplar el milagro, sino a contemplar a aquel que hizo el milagro. Porque imagínese usted, una persona que no puede caminar, está paralítico. Esa persona quisiera caminar, pero no puede. De pronto, a través del poder de la palabra dicha por Jesús, la persona se levanta. El milagro es tan grande que todos los ojos van al milagro que sucedió en aquella persona. Pero la señal nos está hablando, miremos más a aquel que hizo el milagro, Jesucristo. Démosle gracia a Él, démosle gloria a Él, démosle honra a Él. Esto que sucedió fue por gracia de parte del Señor. En una palabra, una señal no es, digamos, si hay alguien que Dios lo usó, puso su mano, se sanó una persona, entonces nosotros quizá vamos a mirar la persona con el milagro, pero no miramos a aquel que es verdadero dador de los milagros, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, siempre en las Sagradas Escrituras se da la gloria a Él, se da la honra a Él, sobre todas las cosas, porque si Él no nos da, no podemos hacer nada. Por eso todo le pertenece a Él. Ahora, encontramos en la Biblia que muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, para comprobar una revelación divina, el milagro sucedía para que la gente entendiera que esto era palabra de Dios. Y esto era muy, muy importante. También tenemos que entender que la Biblia nos habla entre los milagros hechos por Dios y distinguir de los falsos milagros, que yo voy a hablar en otra programación. Y uno dice, ¿y cómo yo puedo entender cuando es un milagro de Dios y cuando es un milagro aparentemente falso? En las Escrituras lo vemos nosotros, pero quiero decirle que cuando Dios interviene en tu vida y hay un milagro en tu hogar, en donde estés, en tu trabajo, en tu economía, que te levanta de la postración, de la depresión, de tantas cosas que puede ocurrir, la crisis sale allí, tú vas a dar gloria a Dios, vas a adorar a Jesucristo, le vas a entregar tu corazón a Él, porque vino la victoria sobre tu vida. Esto es muy importante para ti. Te bendigo con la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.